buenos días. Damos comienzo a nuestras clases virtuales del día de hoy, lunes 24 de mayo, en donde estaremos trabajando las asignaturas de Ciencias Naturales, Geografía y Formación Cívica y Ética. Comencemos. Iniciamos con nuestra clase de Ciencias Naturales y el día de hoy vamos a trabajar con el tema que se titula Formas de electrizar un cuerpo. Para nuestra actividad vamos a analizar la información que se encuentra en la página 113 de nuestro libro de texto y con esta información vamos a realizar un mapa conceptual de formas de electrizar un cuerpo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a pasar a nuestro libro de texto y aquí en la página 113 tenemos el tema formas de electrizar un cuerpo. Vamos a centrarnos en esta parte de aquí, en lo que son los párrafos del lado derecho. No lo vamos a subrayar ya que vamos a necesitar toda la información que viene aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, y dice así, la electricidad se encuentra a nuestro alrededor. Eso lo demuestran las chispas que desprenden nuestras prendas de vestir, los relámpagos que se producen durante una tormenta, o la atracción que ejerce un globo cuando lo frotas con tu cabello o con una prenda. La electrización de un cuerpo se logra mediante frotamiento, contacto o inducción. Muy bien, entonces aquí nos van a explicar, que ya lo hemos visto anteriormente, sobre la manera en la que se electriza un cuerpo, ¿ok? Recordemos que la electricidad forma parte de nuestras vidas, nuestro cuerpo tiene electricidad, ¿sí? Es por eso que a veces cuando vamos a tocar algún objeto u otra persona, de repente pues nos damos, salen unas chispitas, ¿verdad? Y decimos, ay, me diste toques, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos mucha energía guardada en nuestro cuerpo y necesitamos liberarla de alguna manera. ¿Ok? Esto ocurre sobre todo cuando el clima es muy seco, ¿sí? No sé si te ha pasado, por ejemplo, sobre todo en invierno, que estamos tapados con las colchas y al momento de destaparnos se escucha cómo truena la colcha por la electricidad que se generó durante toda la noche porque estuviste en frotamiento constante con la colcha con la que estabas tapado, ¿sí? A veces hasta nuestro cabello aparece así todo levantado debido a la electricidad que genera, o también lo podemos hacer mediante un globo, ¿sí? Si nosotros agarramos un globo, lo frotamos contra nuestro cabello, pues el cabello se va a levantar debido a esta electricidad que se está generando a través del frotamiento, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí nos mencionan tres tipos de electrización. El primero, que es frotamiento, como su nombre lo indica, ocurre al frotar un cuerpo con otro. Por ejemplo, cuando se frota el globo con el cabello, como les mencionaba. El contacto, cuando un cuerpo ya electrizado toca a otro y le transfiere esta propiedad. Por ejemplo, cuando tocaste el globo electrizado con la bolsa de plástico. ¿Ok? Entonces, aquí el contacto es como te decía, por ejemplo, cuando nosotros tocamos a otra persona, nosotros estamos pasando a esta persona electricidad, ¿de acuerdo? Y la última es la inducción. En este caso no hay contacto entre objetos. Ocurre a distancia cuando se aproxima un cuerpo electrizado a otro. ¿Ok? Entonces, inducción quiere decir inducir, ¿de acuerdo? Nosotros inducimos lo que es la electrización, ¿sí? La electricidad y en este punto no hay contacto entre los objetos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces es muy sencillo lo que viene siendo esos tres tipos de electrización. Nada más muy importante, recuerda que tienes que analizar muy bien cada uno de estos conceptos, ¿sí? Para que no vayas a tener ninguna confusión entre frotamiento, contacto e inducción, ¿ok? Frotamiento, lo repito, la misma palabra nos dice, es frotar un cuerpo con otro, ¿ok? Como cuando nosotros frotamos nuestras manos. ¿Sí? El contacto es cuando un cuerpo que ya está electrizado toca a otro y le transfiere la electricidad. Y la inducción es inducir, ¿ok? Inducir lo que viene siendo la electricidad. Y bueno, aquí pues la palabra clave es que no hay contacto entre los objetos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Te mencionaba al principio de la clase que vamos a trabajar con un mapa conceptual. Aquí te muestro un ejemplo de cómo lo puedes hacer, cuáles son las tres formas de electrizar un cuerpo y pues las características de cada una de estas formas, que pues lo tienes ahí en tu libro de textos. Muy sencilla la actividad, simplemente obtén la información de ahí para que el momento de estudiarla a través de este organizador gráfico pues te sea más fácil comprenderlo, ¿de acuerdo? Muy bien, y bueno, no lo olvides, muy importante, una vez que termines tu actividad, tomar tu fotografía, subirla a nuestra plataforma de Google Classroom y con esto estaríamos terminando nuestra clase de Ciencias Naturales del día de hoy. Pasemos a la siguiente asignatura. Continuamos con nuestra
clase de geografía y el día de hoy vamos a trabajar con el tema que se titula Problemas ambientales de México. Para esto, primeramente vamos a analizar la información de las páginas 160 a la 164 de nuestro libro de texto y con base en esta información vamos a realizar un mapa conceptual sobre los problemas ambientales en México. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a pasar a nuestro libro. Estos problemas ambientales ya los conocemos y bueno, nosotros también ya sabemos muchas maneras de evitarlo, ¿ok? Entonces nada más vamos a recordar rápidamente lo que es cada uno de los tipos de contaminaciones que tenemos en nuestro país, ¿ok? Muy bien. Primeramente aquí dice contaminación y deforestación. Como tú y yo, todas las personas realizamos actividades que pueden perjudicar el ambiente al transportarnos, asearnos, tomar alimentos o visitar otros lugares. Diversas actividades se realizan para extraer, producir o elaborar los alimentos que la población consume, así como los muebles, la ropa y los combustibles para la industria y el transporte. Cuando estas actividades se practican sin control o de forma irresponsable, el ambiente se contamina y los recursos naturales se pierden. La contaminación se produce cuando en el aire, el agua o el suelo se depositan elementos que son dañinos para la salud de la población o perjudican la vida de plantas o los animales. ¿Ok? Entonces aquí sabemos que la contaminación y deforestación pues afecta gravemente a lo que es la biodiversidad de nuestro planeta. ¿Ok? Al momento de hablar de biodiversidad estamos hablando de todos los seres vivos que se encuentran en él. ¿Ok? Sí, pues estamos hablando de, obviamente, plantas, animales y los seres humanos. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a analizar cada uno de estos tipos de contaminación. Primero tenemos lo que es la contaminación de aire. El aire que se considera limpio también tiene contaminantes, polvo o sustancias químicas, aunque en niveles que no son dañinos. Cuando se arrojan al aire demasiado polvo, humos de los escapes y sustancias químicas, la atmósfera se contamina. Para saber si el aire está sucio, diariamente se toman muestras en todo el país, en especial en las áreas urbanas e industrializadas. El ozono, el polvo y el hollín son los principales contaminantes del aire. Cuando el ozono está en las capas más altas de la atmósfera es bueno, pues nos protege de los rayos solares, pero cuando está a nivel del suelo y lo respiramos es perjudicial. El hollín proviene de las cosas que se queman como la leña de una fogata. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos una imagen en donde nos presenta una industria, ¿sí? Y bueno, a simple vista podemos ver la gran contaminación de aire que tenemos debido a pues el proceso que se realiza en esta industria, ¿sí? De hecho, tú lo puedes ver aquí en nuestra ciudad. Tenemos mucha contaminación de aire, constantemente las fábricas están lanzando químicos dañinos a nuestro aire, el cual se mantiene en constante contaminación. Por eso todos los días en las noticias lo escuchamos cuál es el semáforo en cuestión de la contaminación que tenemos en el aire, ¿sí? Y ha habido ocasiones en los que se nos solicita que mejor no salgamos de casa o utilizamos cubrebocas, aparte de la cuestión de la pandemia, ¿sí? Que utilicemos, pues, más bien que no realicemos actividades al aire libre para evitar enfermarnos, ya que pues todas estas sustancias que contienen en el aire son dañinas para nuestro sistema, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente página en donde nos habla sobre la contaminación del agua. El agua de lluvia es limpia, pero en las grandes ciudades, antes de llegar al suelo, se topa con algunos contaminantes del aire que se mezclan con las gotas de agua. A esta agua contaminada se le llama lluvia ácida. Ya en el suelo arrastra aceites y gasolinas y en su recorrido se suman aguas con residuos de materia orgánica y sustancias que provienen de los detergentes. En las áreas rurales, cuando la lluvia ácida llega al suelo, acarrea sustancias contaminantes como insecticidas y abonos que lleva al mar. Estas sustancias contaminan los ríos que llevan los residuos al mar y dañan los ecosistemas marinos. Sin embargo, el problema más grave radica en los derrames de petróleo. ¿Ok? Entonces, bueno, sabemos la contaminación del agua se produce al momento de que entra en contacto con algún agente dañino, algún químico o también residuos de materia orgánica. ¿A qué se refiere con residuos de materia orgánica? Pues a todo aquel que es alimento, ¿sí? Alimento, animales muertos, ¿sí? Todo esto, pues genera lo que viene siendo una contaminación directa al agua, ya que el agua que cae de la lluvia está limpia.
pero al momento de pasar por la contaminación del aire, pues ya queda contaminada. Y aparte, al momento de tocar el suelo, pues también queda contaminada por toda la basura que existe en nuestros suelos, ¿sí? Ya sea en los ríos, o en cualquier otro lugar, ¿ok? Entonces, es por eso que antes de tomar el agua necesita un tratamiento y estar filtrada. Para eso son las presas que tenemos en nuestro estado. ¿Sí? Las presas de agua son las que se encargan de estar limpiando y filtrando toda la basura de lo que es el agua, y es por eso que nuestra agua de la llave es agua potable. ¿Sí? Podemos tomarla directamente ya que ya está tratada, ¿de acuerdo? Pero hay otros lugares u otros estados en los que no se recomienda tomar el agua directamente de la llave, ya que no tiene muy buena filtración o no tiene muy buen, un buen tratamiento. Es por eso que las personas optan mejor por la compra del agua purificada, ¿ok? Muy bien. Y bueno, aquí sabemos también que toda esta agua, pues al final, como el ciclo del agua no lo ha mostrado en las diferentes clases que lo hemos visto, al final pues llega nuevamente a los mares, ¿sí? Y esta agua hay que recordar que está contaminada, entonces pues el mar también se contamina. Pero el principal contaminante en los mares viene siendo el derrame de petróleo. ¿Qué es esto? ¿Sí? Recuerda que el petróleo se extrae pues de los pozos petroleros, los cuales se encuentran por debajo del suelo en el mar, ¿ok? Entonces, cuando hay un error humano, ¿sí? Y estos lugares de donde se extrae el petróleo tienen una falla y generan un derrame de petróleo, es decir, se les tira en el mar, ¿sí? Es muy, muy peligroso para todo el ecosistema marino. ¿Por qué? Porque es muy difícil separar el petróleo del agua, ¿ok? Entonces los animales quedan contaminados, peces, aves, y bueno, pues toda la vida marina, ¿de acuerdo? Entonces, sí es muy delicado cuando existe un derrame de petróleo, ¿ok? Muy bien, ahora continuamos con lo que es la contaminación del suelo. El suelo recibe diversos contaminantes, entre ellos sustancias químicas de abonos no naturales, plaguicidas y herbicidas, productos que son útiles en la agricultura, pero que al usarse de forma inadecuada deterioran los suelos. Pueden dañar especies útiles y alterar el equilibrio natural, además de ser tóxicos para el ser humano. También se contamina por los desechos industriales que se derraman sobre el suelo de forma directa o por las sustancias químicas que arroja la actividad minera. En los alrededores de las ciudades es frecuente encontrar depósitos de basura, los cuales pueden contaminar el agua que se filtra al suelo. ¿Ok? Entonces, la contaminación del suelo, pues es muy sencillo, ¿verdad? Esto es todo aquel contaminante químico que está recibiendo el suelo. Principalmente hablamos de lo que son abonos químicos, no naturales, plaguicidas, herbicidas. ¿Ok? Que es esto, todos estos químicos se utilizan pues para hacer crecer más rápido las plantaciones y que pueda haber mayor producción. ¿Ok? Entonces, es por eso también muy importante que todas las frutas y las verduras deben de ser bien lavadas y desinfectadas para evitar enfermarnos. ¿Por qué? Pues porque están llenos de plaguicidas y de abonos no naturales, herbicidas, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es cada uno de esto? El abono sirve para el crecimiento más rápido de la planta. El plaguicida y herbicida sirve para eliminar las plagas y las hierbas malas de estas plantas, ¿ok? Para que evitar que pues se las coman y así poder generar una mayor producción de ese alimento en específico, llámese tomate, naranja, zanahoria, cualquier alimento sí que requiera de que esté sembrado, ¿ok? Y bueno, otra contaminación que tenemos pues es por culpa de los desechos industriales, ¿sí? Ya que derraman al suelo de forma directa o por las sustancias químicas, ¿sí? Entonces, esto también pues se genera una grave contaminación y no olvidemos nuestra labor para contaminar el suelo. ¿A qué me refiero con nosotros? Cuando tiras un papelito en la calle, cuando no recoges la basura, cuando vas y avientas la basura al río, por ejemplo, o algún arroyo, todo eso pues también está generando contaminantes tanto al suelo como al agua, ¿ok? Muy bien, y por último tenemos lo que es la deforestación.
Además de la contaminación, otro problema grave que afecta el aire, el agua y el suelo es la deforestación. El INEGI señala que en el país se deforestan casi 500,000 hectáreas de bosques y selvas cada año. La causa principal es el desmonte para extender las áreas agrícolas y ganaderas. Le siguen los incendios y la construcción de más espacios urbanos y rurales y de tala ilegal. ¿Ok? Ya hemos hablado también anteriormente de lo que es la deforestación, ¿sí? Sabemos que es la tala excesiva de árboles y todo esto ocurre por varias razones. La principal, pues, es el desmonte para extender las áreas agrícolas y ganaderas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que necesitan la tierra para poder sembrar, ¿sí?, más alimento o tener más producción ganadera. Estamos hablando de vacas, marranos, caballos, cerdos, ovejas, etcétera, ¿sí? Y de aquí pues tenemos los incendios, que viene siendo un desastre natural, pero que en su mayoría han sido debido a causas humanas, ¿ok? Se van al bosque, hacen una fogata, no lo hacen con la precaución adecuada y pues se empieza a extender, ¿ok? Hace poco ocurrió un incendio muy, muy grave en una sierra, ¿sí? Afortunadamente ya fue eliminado, pero pues sí, con base en las investigaciones se supo que fue por un error humano, ¿ok? Entonces la pérdida de tantas hectáreas de árboles, pues no nada más afecta en sí al árbol. Recuerda que en un árbol tiene, un solo árbol es un ecosistema enorme. ¿Por qué? Porque da hogar a hormigas, a ardillas, a pájaros, además de que nos genera oxígeno, ¿sí? Y pues es un ser vivo. Entonces la destrucción de todo un bosque es algo muy, muy grave para nuestro planeta, ¿de acuerdo? Y también tenemos lo que viene siendo la construcción de espacios urbanos y rurales. ¿Qué quiere decir esto? Que cortan los árboles para poder construir casas, edificios, centros comerciales, etc. Y finalmente lo que es la tala ilegal. La tala ilegal es pues la tala excesiva, ¿sí? La tala excesiva de estos árboles, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces aquí lo que vamos a hacer es un mapa conceptual. Aquí ya analizamos la información de cada una de estas, de los 4 tipos de contaminación, ¿sí? Vamos a hacer un mapa conceptual con cada uno de estos 4 tipos y, bueno, escribes lo que es las características de cada tipo de contaminación. Y puedes sacarlo del libro, puedes obtenerlo también de la información que te estuve platicando, o también si quieres extender un poquito más y hacer una investigación extra, adelante, lo puedes hacer, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Muy bien, recuerda, esto lo vas a hacer en tu libreta y una vez que lo termines, no olvides enviar tu fotografía a nuestra plataforma de Google Classroom y con esto estaríamos terminando nuestra clase de geografía del día de hoy. Pasemos a la siguiente asignatura. Finalizaremos nuestra sesión de hoy con la clase de formación cívica y ética y para esto vamos a estar trabajando con el tema las características de nuestro gobierno. Vamos a analizar la información que se encuentra en las páginas 117 y 118 del libro de texto. En nuestra libreta vamos a copiar el esquema de la página 118 y también vamos a responder la actividad de la página 119, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, primeramente vamos a pasar a nuestro libro de texto en la página 117, en donde nos habla sobre las características de nuestro gobierno. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que nuestro país es una república democrática, representativa, laica y federal. En ella los ciudadanos eligen a los gobernantes mediante el voto libre, secreto y directo. El gobierno federal está integrado por los poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Ok? Entonces sabemos que ya hemos trabajado anteriormente con la democracia, ya sabemos qué es la democracia, ¿ok? Pero nuestra república, además de tener la democracia, también es representativa, es laica y es federal, ¿ok? ¿Qué significa cada uno de estos términos? Vamos a verlo, está aquí mismo en esta página. Democrática y representativa. Los ciudadanos participan en la vida pública y eligen a sus representantes, ¿ok? Entonces sabemos que nuestro país tiene esta
esta característica de ser democrática, es decir, el pueblo elige a sus gobernantes, a sus líderes, ¿ok? Nosotros tenemos ese derecho, ¿sí? Como ciudadanos de salir a votar el día de las elecciones, que de hecho ya se acercan, ¿sí? Salimos a votar y en esta votación nosotros elegimos quiénes van a ser nuestros representantes, ¿ok? Ahora, también es laica. ¿Qué quiere decir laica? Que es ajena a cualquier doctrina religiosa. ¿Ok? Y mucho cuidado aquí, ¿sí? Esto no quiere decir que tengamos prohibido practicar una religión. Más bien lo que significa es de que nosotros podemos elegir cualquier doctrina, ¿sí? Los gobiernos no se rigen por la doctrina religiosa, es decir, los gobiernos a lo mejor, vamos a suponer, el presidente es católico o es cristiano o es testigo de Jehová, no sé. Hay muchísimas religiones, ¿sí? Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con su puesto que tiene, ¿sí? Por ejemplo, si el gobernador o el alcalde es católico, eso no quiere decir que todo su pueblo tenga que ser católico, porque él lo es, ¿sí? A eso se refiere con que es laico. De hecho, nuestra educación también es laica. Si tú te das cuenta cuando tú asistes a la escuela, ¿sí? No se te rige una religión en específico, sin importar si el maestro o el director o tus compañeros son de otra religión. Eso no importa, ¿sí? Porque la educación es para todos y es lo mismo, ¿sí? Se educa con el mismo objetivo, ¿sí? El objetivo pues es tener alumnos que sean críticos, pensantes, que logren enfrentar los retos de la vida que se les van a presentar pues a lo largo de toda su educación. Entonces, aquí no se enseña una doctrina religiosa, ¿de acuerdo? Pero quien la tenga o no la tenga, eso no implica que no podamos estar juntos, ¿ok? Porque es aquí en donde entra también el respeto, la empatía, etcétera. Sí, nosotros tenemos que respetar la religión de cada quien y es por eso que este tema mejor no se toca en lo que viene siendo la escuela. Que sí lo hemos manejado en algunas clases, que sí hemos hablado de la iglesia, que hemos hablado de la Virgen de Guadalupe, etcétera, porque lo hemos tocado en los últimos temas en historia. Sí, porque es historia, ¿ok? Porque es importante que conozcas todas las religiones que existen, ¿sí? Es simplemente conocimiento, no tienes que llevarlas a cabo, ¿sí? Es simplemente, tienes tú todo el derecho de conocer cuántas religiones existen, qué hace cada una, cómo se desarrolla cada una, ¿de acuerdo? Sí, esto es simplemente conocimiento, ¿ok? Y por último, federal. Federal quiere decir que está integrada por 32 entidades federativas libres y soberanas. ¿Qué quiere decir libres y soberanas? Nosotros tenemos la libertad de realizar lo que queramos, entre comillas, ¿sí? ¿Por qué lo resalto así? Porque pues existen leyes, ¿sí? Existen leyes que tenemos que respetar, ¿ok? No podemos, por ejemplo, entrar a una tienda, agarrar lo que queramos e irnos sin pagar, porque eso ya sería robo, ¿ok? Pero sí nosotros tenemos toda la libertad de decir, pues yo puedo elegir qué quiero ser de grande, yo puedo elegir la profesión que quiero ejercer, yo puedo elegir el lugar en donde quiero trabajar, o si no quiero trabajar, yo, por ejemplo, yo me quiero dedicar a mi hogar, me quiero dedicar a mi familia, tanto hombres como mujeres, parejo, ¿ok? Entonces tenemos nosotros esa libertad, ¿ok? Por eso somos libres y soberanos, ¿ok? Muy bien. Ahora, aquí en la siguiente página se nos presenta este esquema, que es el esquema que te comentaba que quiero que lo ocupes en la libreta. Está muy cortito, es este esquema que está aquí, que son los poderes de la Unión. Tenemos 3 poderes de la Unión en nuestro gobierno. Es el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y ellos son los que se encargan de hacer valer las leyes. El ejecutivo es el presidente de la República Mexicana, actualmente pues es López Obrador, ¿sí? Que es el presidente de nuestra república. De ahí tenemos el legislativo, que son los diputados y senadores. Ellos se encargan de hacer las leyes, ¿ok? Ellos son los que crean estas leyes o decretos, ¿ok? Y por último tenemos la judicial, ¿sí? El poder de la Unión Judicial es la Suprema Corte de Justicia y otras instituciones impartidoras de justicia, es decir, la policía, ¿sí? La policía, los jueces, el magistrado, los abogados, ¿sí? Ya lo hemos visto en una sesión anterior, ¿sí? Estos personajes que forman parte de lo que es la justicia, ¿ok? Entonces, estos 3 poderes de la Unión en conjunto son los que hacen valer las leyes, ¿ok? Muy bien, entonces recuerda, este pequeño esquema lo vas a copiar en tu libreta. Muy bien.
La democracia representativa es un sistema de gobierno que han adoptado muchos países del mundo. Sin embargo, antes de ella predominó otro sistema conocido como monarquía absoluta. Para comprender mejor cómo funciona la democracia, vamos a compararla con la monarquía. ¿Ok? Entonces, vamos a leer un texto que viene en la siguiente página, ¿sí? Este texto habla sobre lo que es la monarquía, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que analicemos qué es la monarquía para poder comprender mejor lo que es la democracia. Muy bien, el texto dice así: cuando el rey Luis XIII de Francia murió, su hijo y heredero al trono, el príncipe Luis, tenía tan solo 5 años. Su mamá, Ana de Austria, tomó el poder del reino hasta que su hijo fue nombrado rey a los 23 años. Luis XIV, como se le llamó al nuevo rey, fue conocido porque logró ampliar sus posesiones conquistando nuevas tierras y al concentrar en él tanta riqueza y poder, fue uno de los monarcas más dominantes, ricos y fuertes de todos los tiempos. Luis XIV es conocido también como el Rey Sol. ¿Ok? Es un pequeño fragmento en donde vamos a analizar la diferencia entre la monarquía y lo que viene siendo la democracia. ¿Ok? Entonces, abajo de donde hiciste lo que viene siendo el esquema de los poderes de la Unión, ¿sí? Vamos a responder las preguntas de lo que viene siendo el ejercicio 2 y el 4, ¿ok? El 3, bueno, pues es en sí el esquema. Primeramente vamos a responder las preguntas. En el texto que acabamos de leer, ¿quién eligió al rey? ¿Quién lo elige? Según el texto. Pues su papá lo eligió, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el simplemente hecho de ser el hijo del rey automáticamente se convirtió en rey cuando el papá murió y cuando tuvo la edad suficiente para poder gobernar. Mientras tanto, su mamá era quien gobernaba el país, ¿ok? ¿Con quién compartía el poder? Acabo de responderla, ¿sí? Y el inciso C, ¿qué sucede cuando una sola persona concentra todo el poder? ¿Sí? Ya lo hemos visto en historia, hemos estado hablando sobre el virreinato, ¿sí? Y ahí hemos visto sobre lo que son los reyes, de que eran líderes absolutos, no eran elegidos por el pueblo, ¿sí? Simplemente por el hecho de pertenecer a la realeza, pues ya tenías un cargo real, ¿ok? ¿Sí? Si eras un buen gobernante o un mal gobernante, no importaba. ¿Sí? Eso el pueblo se tenía que aguantar, lamentablemente, tenía que aguantarse de que, bueno, ya murió tal rey, ahora sigue su hijo, y pues hay que aguantarnos, o sea, no hay otra manera de quitarlos de ese puesto, ¿de acuerdo? Eso es una monarquía. ¿Sí? Una monarquía es cuando el pueblo no elige a sus gobernantes, ¿sí? Eso significa monarquía. Muy bien. Y en el ejercicio número 4 dice que con base en el esquema contesten las siguientes preguntas. ¿Quién elige al presidente y a los diputados y senadores? Se los dije al inicio de la clase. ¿Quién los elige? ¿Cómo se eligen? Y por último, ¿por qué es importante elegir a los gobernantes? ¿Qué importancia tiene a quién elegimos? Hay varios contendientes, ¿sí? Siempre que va a haber elecciones, de hecho, ahorita estamos muy cerca de las elecciones, estamos ya prácticamente a un mes, un poquito más de un mes, ¿sí? No, perdón, menos de un mes ya. ¿Y quién se va a encargar de elegir? ¿Sí? Tenemos un total de 7 contendientes a la gobernatura de Nuevo León, ¿sí? Y necesitamos elegir a uno de esos 7. ¿Sí? Ustedes como niños aún no tienen la capacidad legal para hacerlo, pero sus papás sí. Y es importante que les recuerdes a tu papá y a tu mamá que vayan a votar, ¿sí? Porque es un derecho de ellos, ¿sí? Y es bueno que elijan porque si no van y ejercen ese derecho, pues no es correcto, ¿sí? No es correcto porque pues es algo que por lo que hemos estado luchando durante muchísimos años, el llegar a tener esta democracia y estos derechos de poder votar por nuestros gobernantes, ¿ok? Entonces nosotros como adultos tenemos que hacer valer ese derecho, ¿sí? Tenemos ese derecho, esa obligación también de salir a votar y elegir a uno de esos gobernantes. ¿Por quién van a elegir? No importa, el voto es libre y secreto.
¿sí? Acuérdense de eso, ¿sí? Entonces, sí podemos decir, mira, pues me agrada más esta persona, me agrada más este candidato, pero al final, quien tiene la última palabra somos nosotros mismos. Nosotros entramos a lo que viene siendo la casilla de votación, no hay nadie con nosotros, nos entregan la boleta y nosotros hacemos ahí nuestra marcación de a quién queremos elegir. ¿Sí? Puedes decir a lo mejor a tus vecinos o a tus hermanos o familiares, yo voy a votar por esta persona, ¿sí? Pero a lo mejor al final te arrepientes y cambias de parecer y eso no tiene nada de malo. ¿Ok? Entonces es muy importante que sepas eso, ¿sí? Porque a veces entran en conflicto algunas personas porque es que yo quiero a y por qué tú no. No hay necesidad de entrar en conflictos, ¿de acuerdo? Sí, no es necesario. ¿Por qué? Porque el voto es libre y es secreto, o sea, no importa. Lo importante es que salgas y votes, eso sí importa, ¿ok? Lo importante es que salgas y votes. ¿Por quién? No sé, por quien ustedes más les agrada el candidato. ¿De acuerdo? Muy bien. Y se los digo desde ahorita porque en algún momento ustedes van a tener ese derecho. Cuando cumplan 18 años de edad, van y tramiten su tarjeta del INE, su credencial del INE, van a tener la oportunidad de votar. ¿Ok? Entonces sí es importante que ustedes sepan de estos derechos y obligaciones como ciudadanos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, bueno, ya tienes aquí tu actividad. Recuerda copiar el esquema, responder las preguntas del ejercicio 2 y 4 en tu libreta y no olvides, muy importante, enviar tu evidencia a nuestra plataforma de Google Classroom y con esto estaremos terminando nuestra clase de formación cívica y ética del día de hoy. Hemos concluido con nuestras clases virtuales de hoy. Agradezco muchísimo tu atención. No olvides enviar tus evidencias a nuestra plataforma de Google Classroom. Y recuerda, quédate en casa. Nos vemos el día de mañana.